Prepárate para disfrutar este episodio. Ponte los audífonos, apaga la luz y cierra los ojos. Les damos la bienvenida al maratón de la segunda temporada de Reflejos Inciertos. Yo soy Rodrigo Rivero y hoy recorreremos una vez más los pasillos oscuros de la memoria y el miedo, donde cada historia es un eco atrapado entre las sombras, un susurro que se niega a desaparecer. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Si tienes un relato que no te deja dormir, envíalo al correo que aparece en la descripción. Tal vez tu historia sea la próxima en reflejarse en este espejo de lo desconocido. Hasta la próxima. Y recuerda que las historias que escuchamos no son solo relatos de otros, son espejos en los que podemos ver el reflejo distorsionado de nuestra propia oscuridad. Ratas del bosque. Yo no sé cómo empezar. No sé si esto tenga sentido para alguien más, pero necesito decirlo. He visto algo que me tiene al borde del colapso. Algo que, si no lo hubiera vivido, no lo creería. Nací y crecí en Neza, cerca del bordo de Xochiaca. Ya saben cómo es la zona por acá. Las calles siempre han tenido un aire de abandono, las farolas apenas alumbran, hay basura por todos lados, el olor nunca se va, y las ratas... Siempre ha habido ratas por aquí. Las ves moverse entre los montones de desperdicios, las ves escapar cuando te acercas, pero eso ya no pasa, no escapan. Parece que han perdido el miedo a las personas. Desde la pandemia comencé a notar que algunas ratas eran más grandes de lo normal, más rápidas, más agresivas. Los perros callejeros que antes las perseguían empezaron a evitarlas, y después la población de perros comenzó a decrecer. Era raro, pero nadie le dio importancia. Es el bordo. Pasan cosas raras todo el tiempo. Pero luego, los vecinos empezaron a hablar. Algunos han dicho que sus gatos desaparecieron. Otros han encontrado restos de animales en sus patios. Pero todos fingimos que no está pasando nada. Un día, un hombre de la cuadra encontró el cuerpo de un perro mediano, o lo que quedaba de él. Estaba despedazado a media banqueta. Al principio pensaron que lo había hecho otro perro, una persona sin escrúpulos, o tal vez algún otro animal. Pero había algo más. Yo lo vi con mis propios ojos. La noche antes de que el vecino encontrara al perro, yo había salido tarde del trabajo. Pasé por el bordo porque es el camino más corto a mi casa. Estaba oscuro. Apenas las farolas alumbraban. Y entonces las vi. Un montón de ratas. Pero no como las de antes. Eran enormes, del tamaño de gatos. Incluso algunas más grandes. No me morí, solo las observé mientras se arrastraban entre la basura. No parecían tener miedo, ni de la luz, ni de mí. Eso fue lo peor. Una de ellas, la más grande, me miró. Era como si me estuviera estudiando.
como si supiera que yo no era una amenaza. Luego, una segunda se acercó. Después una tercera. Había docenas de ellas. Sentí como se me congelaba la sangre. No eran animales huyendo del ruido o la luz. Estaban cazando. Y un perro era la presa. Los lamentos del perro me helaron la sangre. No salí corriendo. No miré atrás hasta que estuve lejos. Hasta que los sonidos de esas malditas patas arañando el suelo se desvanecieron. Pero desde esa noche no puedo dejar de pensar en ellas. Están cambiando. No solo son más grandes, son más feroces, más violentas. Han perdido el miedo. No temen a las personas. Y si siguen creciendo, no sé qué va a pasar. Desde esa noche he escuchado más historias. La gente está empezando a hablar. Otros han visto lo mismo. Hace una semana, un niño de la colonia desapareció. Dicen que lo último que se vio fue su pelota rodando hacia una colina de basura. Los gritos que siguieron, bueno, nadie quiere recordarlos. La gente dice que fueron perros, pero los que vieron, los que de verdad vieron, saben que eso no fue un ataque común. Ya nadie quiere acercarse por ahí. No es solo la oscuridad, la soledad de las calles o la inseguridad de siempre. Es porque hay algo en esas ratas que no es normal. Es como si hubieran cambiado, como si se estuvieran organizando de alguna forma. No sé qué está pasando, pero puedo decir que nos están empezando a cazar. Y ya no solo están en el bordo. He visto algunas en la colonia, más lejos. Entran a las casas, buscan comida, atacan a las mascotas. Son muchas y cada día hay más. Cada noche me despierto con el sonido de sus uñas arrastrándose por la calle. Intento decirme que son alucinaciones, que estoy paranoico, pero cada día más personas ven lo mismo. Cada día hay más rumores, más historias, que parecen salidas de una pesadilla. Siento que estoy perdiendo el control, pero sé que no estoy loco. No puedo ser el único. Esto no es una broma. Manténganse alejados del bordo de Xochiaca. No se acerquen. Esas cosas no tienen miedo de nosotros. Y nosotros deberíamos empezar a tener miedo de ellas. 2 minutos en la oscuridad. Nunca imaginé que a mis 37 años terminaría, un día cualquiera, en un hospital. Todo empezó mientras corría, la misma rutina de todas las mañanas en los viveros de Coyoacán. Primero, una molestia en el pecho, una punzada que se extendió como fuego hasta mis brazos y espalda. Mis piernas cedieron, el dolor era insoportable. Recuerdo que todo me empezó a dar vueltas. Los sonidos se volvían distantes y mi vista se llenó de manchas negras. Fue en ese momento que sentí cómo mi corazón dejaba de latir.
No podía escuchar las voces de las personas a mi alrededor, ni los ruidos cotidianos del parque o de la calle. Después, el calor abandonó mi cuerpo y una sensación de vacío me llenó por completo. Lo último que vi fue una luz intensa que se apagaba como una vela, dejándome solo en una oscuridad absoluta. Dicen que al morir no hay nada, solo silencio, vacío. Pero yo estuve muerto por 2 minutos, y en esos 2 minutos vi algo más. Algo que no debería existir. Lo primero fue la oscuridad, tan densa que parecía devorar cualquier atisbo de luz. Un vacío tan profundo que sentí como si me absorbiera. No había paz, ni brillo, ni esa sensación de calma que otros describen. No, yo estaba en un lugar mucho más sombrío. Un sitio donde las sombras se alzaban como columnas de humo espeso, pesadas y asfixiantes, suspendidas en el aire como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Al principio, las sombras permanecían inmóviles, flotando en la negrura, quietas pero observándome. Entonces, una de ellas comenzó a moverse de forma errática, con un ritmo que no seguía ninguna lógica humana. Era una presencia sin forma ni rostro, pero podía sentir su mirada clavándose en mí, atravesándome hasta el alma. Era como si la oscuridad de la que estaba hecha quisiera absorberme, como si me reclamara. El frío me envolvió, un frío helado que se incrustaba en mis huesos y se hacía más intenso a cada segundo. Un frío que parecía proceder de ese vacío atemporal. Intenté moverme, gritar, pero era inútil. Mi cuerpo estaba atrapado, como si ese lugar hubiera robado cada gramo de fuerza y cada gota de voluntad que me quedaba. Y allí, en medio de la nada, esa entidad parecía observarme detenidamente, expectante, como un depredador aguardando el momento perfecto para lanzarse. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo sé que algo en ese lugar oscuro me estaba esperando, algo que no se marcharía sin llevarse lo que había venido a buscar. Entonces, de repente, sentí un tirón, como si alguien me arrastrara hacia atrás. La oscuridad comenzó a desvanecerse y todo se convirtió en una explosión de luz y ruido. Mi corazón volvió a latir. Los médicos habían logrado revivirme. Que tuve un paro cardíaco y que por suerte pudieron revivirme. Unos cuantos días después me dieron de alta del hospital. Dijeron que mi cuerpo estaba recuperado y que podía volver a casa. No tengo palabras para explicarlo, pero sentía que algo había cambiado. Sentía una presencia, una sombra densa en mi interior, algo que me había seguido de aquel lugar oscuro y sin nombre. Al principio pensé que solo era el recuerdo de esa visión aterradora, pero pronto me di cuenta de que no era un recuerdo de lo sucedido. Esa presencia me había seguido y estaba conmigo, en cada rincón de la habitación en que me encontrara, en cada reflejo que mirara. Podía ver a esa sombra detrás de mí. Por la noche, cuando todo quedaba en silencio, lo puedo sentir más
y más cerca, como si estuviera respirando justo a mis espaldas. Una madrugada desperté con un peso en el pecho. Abrí los ojos y ahí estaba, a los pies de mi cama, el mismo ente amorfo que vi en el otro lado, inmóvil. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Esa cosa se inclinó hacia mí y pude escuchar su voz como un filo helado entrando en mi cabeza. Es mío. Es mío. Esa entidad sigue conmigo, escondida en las sombras, viviendo en mi interior, alimentándose de mi miedo, esperando pacientemente para tomar lo que le pertenece. La veo en los reflejos, en los cristales de la ventana, siempre al acecho, como un recordatorio de que algo del otro lado no me ha soltado. Todas las noches despierto entre gritos ahogados, con el cuerpo paralizado, con una presión en el pecho, como si una mano invisible me oprimiera el corazón, como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Los pasajes del olvido. Todo comenzó con un hallazgo inesperado. Un libro antiguo, descubierto en la penumbra de una biblioteca del centro histórico de la Ciudad de México. Alejandra, una arqueóloga apasionada por los misterios de la ciudad, examinó sus páginas amarillentas, intrigada por las anotaciones que mencionaban túneles de emergencia y pasajes de escape bajo el castillo de Chapultepec. Algunos de estos parecían haber sido ignorados por la historia oficial. Durante la época prehispánica, Chapultepec era sagrado para los mexicas, un lugar de rituales y secretos ancestrales. Algunos historiadores sugerían que las cuevas y los túneles subterráneos podrían haber servido para ceremonias religiosas o como refugio durante conflictos. Alejandra también sabía que, en la época colonial, el bosque había sido utilizado para almacenar pólvora y otros recursos. Con el paso del tiempo, esas estructuras subterráneas se habrían adaptado para transportar bienes o esconderlos. Con una mezcla de emoción y cautela, Alejandra contactó a un colega en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, solicitando permisos y recursos para investigar los supuestos túneles. Su solicitud fue rechazada y le advirtieron que el instituto no reconocía oficialmente la existencia de tales pasajes. Todo eso entraba en el terreno de la especulación y las leyendas urbanas. Además, le sugirieron que tuviera cuidado, pues en las profundidades del bosque se habían encontrado restos óseos y cuerpos abandonados. La seguridad era casi inexistente en esa zona, además de ser habitada por perros ferales y personas bajo los efectos de enervantes. Las advertencias no detuvieron a Alejandra, y una noche de octubre decidió colarse por una entrada que había sido descubierta algún tiempo atrás por exploradores urbanos y por personas en situación de calle. La entrada estaba situada en la tercera sección del bosque, muy cerca del Panteón de Dolores. La calma del bosque aquel día tenía un aire inquietante. La luna apenas iluminaba el sendero. Las sombras de los árboles y el viento gélido parecían susurrarle advertencias, como si el bosque mismo le pidiera que se detuviera, pero siguió adelante. Una vez dentro del túnel, la arqueóloga encendió su linterna y avanzó por el pasadizo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo era un mosaico de ropa desgarrada,
botellas vacías y basura. Con cada paso, el aire se volvía más pesado y su temor inicial de encontrarse con alguien peligroso se transformaba en una sensación más profunda e irracional. Los grafitis dieron paso a formas siniestras, símbolos oscuros que recordaban tiempos antiguos y olvidados. El suelo estaba sembrado de huesos dispersos y el olor a muerte se hizo insoportable. Cámara en mano, comenzó a documentar cada paso sin notar que se estaba adentrando más y más. El silencio era denso y extraño, roto solo por el eco de sus propios pasos. Pronto, Alejandra se topó con algo inesperado. Una puerta de hierro oxidada, sellada en parte por el tiempo. Con esfuerzo, logró abrirla lo suficiente para colarse. Al cruzar el umbral, una sala oscura se desplegó ante ella. La linterna iluminó un espectáculo aterrador. Cientos de cuerpos momificados, dispuestos en posiciones de horror y sufrimiento, como si algo o alguien los hubiera sorprendido en un momento final de desesperación. Una voz baja y lejana comenzó a resonar, una letanía incomprensible que parecía surgir de todas direcciones. Alejandra sintió que los muros se cerraban, que cada sombra escondía algo que la observaba. Aterrorizada, intentó regresar, pero el camino de vuelta parecía no tener fin. Pasaba una y otra vez por los mismos puntos. El túnel parecía jugar con ella. Los murmullos se intensificaban, alimentándose de múltiples voces. Fue entonces cuando una sombra se materializó en la penumbra, una figura alta de rostro vacío. Un frío inhumano se apoderó de ella, haciéndola sentir insignificante y atrapada. La sombra extendió una mano hacia ella, exigiendo algo, quizás un sacrificio, una promesa jamás cumplida. Alejandra intentó hablar, pero sus palabras se disolvieron en susurros. La figura avanzó y el frío se volvió insoportable, arrancándole el aliento, oprimiéndola con una fuerza que parecía no tener fin. Cuando estaba a punto de desvanecerse, una última frase retumbó en su mente. No eres bienvenida. Alejandra despertó al día siguiente en el suelo, frente a la cueva de Sincalco, lejos de donde había entrado la noche anterior. No recordaba cómo había salido. Su cámara y linterna habían desaparecido y sentía un sabor metálico en la boca, un rastro del terror que había vivido. Al regresar a casa, notó una marca extraña en su pecho, como un sello antiguo que no podía identificar. Desde aquella noche, Alejandra cambió. Su mirada se volvió vacía y distante. Nunca habló de lo sucedido, pero sus amigos percibieron que algo en ella se había quebrado. Días después, comenzó a llenar sus cuadernos con notas, inscripciones incomprensibles y dibujos de figuras sin rostro, congeladas en posturas de dolor, como las que había visto en aquel túnel. Entre el ayer y el más allá. Ser el primer nieto de ambas familias me dio ciertos privilegios, pero, sobre todo, me entregó el cariño sin reservas de mi abuelo paterno. A pesar de que toda mi familia me quería, la relación con él era única. Algunos de mis recuerdos más queridos de la infancia están ligados a esos domingos en el centro de la Ciudad de México, en los que, después de comer en familia,
Mi abuelo y yo íbamos a comprar el café molido de la semana a la calle de Ayuntamiento. Luego a Eje Central por los billetes de lotería y al final a alguna tienda departamental a comprar ropa, zapatos o algún juguete para mí. En esos recorridos, entre el ajetreo y los murmullos del centro, mi abuelo me relataba historias de su juventud, de cómo había salido adelante tras vivir en las calles de Morelia y Guanajuato. Cuando terminé el primer año de secundaria, mis abuelos se mudaron a Aguascalientes. Desde entonces, los visitaba solo 2 veces al año. Él empezaba a envejecer, perdió el oído y con eso también las ganas de hablar. En aquella época, cuando lo visitaba, prefería salir a la calle con mis amigos de Aguascalientes antes que sentarme a su lado a ver la televisión. Su casa era grande, cada uno de sus 6 hijos tenía un cuarto, y por supuesto, yo también tenía el mío. Alguna vez me confesó que lo había construido porque, en el fondo, tenía la esperanza de que me mudara a vivir ahí. Y aunque en algún momento lo consideré, al entrar a la preparatoria esa posibilidad se desvaneció. Dejé de ir tan seguido, y cuando me llamaba por teléfono, la pérdida de su audición hacía la comunicación complicada. En el último año de la prepa no fui a verlo ni una sola vez. Me llamaba regularmente para preguntarme cuándo iría a visitarlo, pero yo estaba más interesado en las fiestas, en mi novia, en los amigos. Y entonces, un viernes, mientras estaba con ellos, sonó el teléfono. Al contestar escuché la voz de una de mis tías. Mi abuelo había muerto unas horas antes. Colgué. Mis amigos me preguntaron si todo estaba bien. Respondí que sí, que solo tenía ganas de seguir la fiesta. Recuerdo que esa noche bebí hasta perder el conocimiento. No fui a su funeral y pasaron años antes de que regresara a Aguascalientes. Me sentía culpable de haberlo abandonado. Hablaba con mi abuela de vez en cuando. Ella me preguntaba cuándo iría, recordándome que mi abuelo me había dejado varias cosas personales guardadas en mi cuarto. 4 años después de su muerte volví. Justo antes de irme a estudiar al extranjero, quería despedirme de mi abuela y de algún modo también despedirme de él. Regresar a esa casa fue extraño. Mi abuela me recibió con abrazos y me acompañó a mi cuarto, el cual permanecía bajo llave. Dentro encontré lo que él había apartado para mí: sus libros, discos, relojes, una cámara fotográfica, su colección de monedas antiguas y, en especial, un maletín con su tocadiscos. Casi podía verlo en su oficina, escuchando Strangers in the Night, tarareando la melodía que tanto le gustaba. Conecté la tornamesa y puse el disco. En ese momento, todo el duelo que había contenido cuando murió se desbordó, como si estuviera pagando una deuda emocional que se había acumulado con los años. Al día siguiente, antes de salir al panteón, tomé una moneda antigua de las que me había dejado mi abuelo y me encaminé a casa de uno de mis tíos a recoger el auto que le había pedido prestado. Cuando llegué, él hablaba con una mujer. Mi tío nos presentó. Estrechamos las manos y noté que me observaba con curiosidad, como si yo fuera un bicho raro. No le di importancia y me apresuré a salir argumentando que no quería encontrar tráfico en el camino. La visita al panteón fue breve. Le conté a la tumba de mi abuelo de mis nuevas circunstancias, de los planes que tenía,
pero sobre todo le ofrecí disculpas por no haber ido a su funeral, por alejarme de la familia y por no poder explicar el por qué lo había hecho. Me sentí ridículo hablándole a una tumba y abandoné el lugar mucho antes de lo planeado. Esa visita no había resultado como ocurría en mi mente. Al regresar a entregar el auto, mi tío me comentó que la mujer que estaba con él esa mañana tenía unas medicinas para mi abuela y me pidió que pasara a recogerlas, diciéndome que me quedaba de paso. Sin más remedio accedí. Me sentía incómodo por la interacción de la mañana con esa persona, pero pensé que sería cuestión de un momento. Al llegar a su casa me invitó a pasar, diciendo que no tenía las medicinas a la mano y que no me quería hacer esperar en la calle. Entramos. Me dio una taza de café sin preguntar y sin más. Me dijo que desde que me vio supo que tenía un mensaje para mí. Francamente, estaba desconcertado. Pensé que se trataba de una estafa o de algo peor. Me puse de pie, dejé el café y mientras me dirigía a la salida le decía que mi tío pasaría después por las medicinas, porque yo ya no tenía tiempo. La mujer comenzó a respirar de manera agitada. Ella murmuró algunas palabras y de pronto pareció entrar en trance. Lo que siguió fue como un golpe. Me habló de mi viaje para estudiar al extranjero, de lo que me preocupaba y me daba miedo, de la visita fallida al panteón, de cosas privadas que solo yo sabía. Me dio nombres y hasta respondió preguntas que me había estado haciendo desde hacía tiempo. Mencionó situaciones que hubiera jurado imposible que alguien más conociera. Finalmente, me pidió la moneda antigua, esa que había guardado en mi pantalón antes de salir a visitar la tumba de mi abuelo. Aún en shock, la saqué del bolsillo y se la entregué. Me miró y me dijo que mi abuelo siempre estaba conmigo, que me cuidaba y que estaba orgulloso. Luego, al devolvérmela, me abrazó y me susurró al oído las mismas palabras con las que mi abuelo se despedía de mí cada domingo. Todo comenzó a dar vueltas. Sentí que el mundo se desmoronaba. No hablé de eso con nadie. Pasé la tarde con mi abuela. Le ofrecí disculpas por los silencios, por la distancia. Esa noche dormí en paz, como si hubiera finalmente resuelto todos mis pendientes. Ya entrada la madrugada, una melodía me despertó. Strangers in the Night sonaba otra vez. Al principio, pensé que mi abuela estaba nostálgica por la plática y quería recordar al abuelo, pero al abrir los ojos, me di cuenta que la música estaba en mi cuarto. Vi la tornamesa girando, y ahí, a su lado, mi abuelo sonriendo, mirándome fijamente.